Lo sufrieron Marilyn Monroe, JFK o Kurt Cobain, al que escuchábamos ahora. Bueno, eso por ponerle un nombre, porque en realidad el síndrome del intestino irritable o de colon irritable lo sufre entre un 10 y un 15% de la población mundial. Son las estimaciones que se manejan, y si no, pues ahora tranquilos que me van a corregir. En cualquier caso, mucha gente, para que se sepa tan poco. De hecho, los pacientes, hasta que llegan a este diagnóstico, muchas veces se sienten maltratados por sus médicos o incomprendidos. Porque ellos hacen lo que se supone que tienen que hacer, ir al médico, ¿no? Pero claro, este síndrome no lleva un daño asociado a un tejido. ¿Esto qué quiere decir? Que no se ve en una radiografía, en una colonoscopia, en una analítica. Entonces el médico les dice, es que no tienes nada. Y claro, ahí está el problema. ¿Qué hacemos nosotros ante eso como pacientes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué papel está jugando la medicina en todo esto? Soy Lois Balado y hoy en este podcast de La Voz de la Salud vamos a hablar de síndrome de intestino irritable con Ana Gómez, médico digestivo en el Hospital Álvaro Cunqueiro. ¿Qué tal, Ana? Hola, bien, muy bien. Y con Roy Rivera, médico digestivo también en el Hospital Sant Llàtzer de Mallorca. ¿Lo he dicho bien? ¿Sanidad? Sant Llàtzer de Mallorca. ¿Lo he dicho bien? Con Llàtzer. ¿Qué tal lo he dicho? ¿Está bien dicho? Con Llàtzer, sí, más o menos bien. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy buenas, lo que sea cuando nos escuches. Primera pregunta, y por aclarar de qué estamos hablando, vamos a ir primero muy a lo básico, ¿vale? Síndrome de intestino irritable y síndrome de colon irritable. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Sí, el síndrome el nombre correcto realmente es el síndrome de intestino irritable, solo que muchas veces aparece escrito, la gente se refiere a él como colon irritable, pero el colon es una parte del intestino, es el intestino grueso, pero cuando nos referimos a intestino irritable nos referimos a todo el tracto digestivo, o sea, el intestino delgado y el intestino grueso. Vale, sigo con preguntas un poco de primaria de medicina, ¿no? Colitis, ¿algo que ver o no? Ana. No, o sea, la colitis es la inflamación del colon, ¿vale? Entonces sería algo tangible, como tú dijiste antes, es una cosa que no tiene ninguna alteración concreta que puedas ver en una colonoscopia o en ninguna prueba complementaria. La colitis tú la podrías ver en una colonoscopia y lo que lo podrías ver es al microscopio en la biopsia, porque la colitis en sí indica inflamación microscópica. Y una persona con intestino irritable no tiene ningún tipo de inflamación ni de alteración objetiva, observable. Vale, primeras conclusiones entonces, síndrome de colon irritable y síndrome de intestino irritable, que son lo mismo, nada que ver con la colitis. Vale, entonces, siguiente pregunta, y siguiendo un poco el guión, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? Y esto, ¿desde hace cuánto existe? A ver, el síndrome de intestino irritable se empezó a definir a finales de los años 80, principios de los años 90, cuando se trató de objetivar mediante una serie de síntomas lo que le estaba sucediendo a pacientes que contaban más o menos cosas similares a nivel del tracto digestivo. Es decir, existir evidentemente ha existido toda la vida, pero se ha reportado como tal, como una enfermedad como tal, desde finales de los años 80, principios de los años 90. Y se define, ha ido cambiando a lo largo de los años, se han ido reuniendo en Roma, por eso los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable tienen que presentar una serie de criterios que se conocen como los criterios de Roma, y se han ido modificando, pero básicamente lo que tiene que tener el paciente es un dolor abdominal en los últimos meses y asociado a alteraciones en el cambio de posicional o en la forma de las heces. Es decir, puede predominar una diarrea, un estreñimiento o ambas opciones. Claro, son síntomas, digamos, bastante inespecíficos, ¿no? Que quiere decir que están compartidos con, pues yo qué sé, el dolor abdominal, puede estar compartido con 1.000.000 de cosas, o los cambios en los hábitos deposicionales que tú decías. Me imagino que no tiene que ser fácil, quiero decir, al final son cosas muy comunes que llevan a un diagnóstico muy concreto y que al final es bastante gente, un 10 o un 15% de la población mundial, ya que bastante gente, ¿no, Ana? Sí, a ver, es que el intestino irritable
se llama, o sea, forma parte de un conjunto de trastornos que se llaman trastornos funcionales, ¿no? La palabra funcional viene a decir lo que comentabas tú antes, que es un problema de función, que ese órgano no hace bien su función, pero no somos capaces de encontrar pues, un tumor o una enzima que le falta al paciente, no somos capaces de encontrar cuál es la causa de esa alteración de la función. Y los trastornos funcionales no suelen ser aislados, es decir, un paciente suele tener varios trastornos solapados. Pues está el estreñimiento funcional, el intestino irritable, la dispepsia, todos son como... es más bien un espectro más que unas enfermedades aisladas. Entonces, es muy difícil normalmente saber a qué síntoma tienes que dar importancia porque suelen tener varios trastornos funcionales a la vez. Claro, esto tiene pinta de que se tarda bastante en diagnosticar. Es la típica cosa que parece que empiezas y vale, no es que, ok, pues eso, al final no tener ningún marcador, ¿no? que lo puedas encontrar. Tiene pinta de que esto se tarda. Porque al final el diagnóstico es en todos los trastornos funcionales, no solo en el intestino irritable, también en la fibromialgia, otros tipos de trastornos que son así, trastornos funcionales. Al final el diagnóstico es mucho por exclusión, es decir, tú tienes que excluir ciertas enfermedades que se llaman orgánicas, ¿no? Que orgánicas es, digamos, lo contrario de funcionales, con pruebas complementarias, y una vez que tú has excluido ese tipo de enfermedades, pues puedes llegar al otro diagnóstico. Entonces, al ser un diagnóstico de exclusión, tardas mucho en hacerlo porque tienes que ir excluyendo otras cosas por el medio. Entonces, hay muchas pruebas, muchas consultas, hasta que al final te dicen, vale, pues como todo es normal, tienes esto. Vale, Roy, ¿tú cuánto tardas en diagnosticar un síndrome de intestino irritable? Claro, eso es uno de los problemas que tiene esta enfermedad, que depende de una serie de factores y luego, ya para empezar, para los No te me pacientes, escapes a la pregunta. ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto tardas tú? Pues depende, no es por ser gallego, pero depende, porque depende de la edad de los pacientes, depende de los síntomas que ellos te comenten. Si estamos ante un paciente, por ejemplo, que es mayor, que los síntomas se inician a una edad tardía o que se asocian, por ejemplo, con sangre en las heces, pues ya estaríamos ante unos síndromes de alarma que nos obligarían a hacer una colonoscopia. Eso, evidentemente, ya retrasaría el diagnóstico. Si estamos ante un paciente de 30 años sin ningún síntoma que a nosotros nos sugiera algo grave, pues probablemente podríamos acortar el diagnóstico, atribuir lo que él tiene a un síndrome de intestino irritable. Por tanto, varía mucho entre unos pacientes y otros. Claro, pero has hablado de sangre en las heces y una colonoscopia, en ningún caso eso es síndrome de intestino irritable, ¿o sí? No, pero hay veces que los pacientes pueden, por ejemplo, decirte que tienen dolor abdominal y que de vez en cuando han visto un poco de sangre en las heces. Entonces eso a ti ya te obligaría a hacer una colonoscopia. Después de hacer la colonoscopia y ver que no tiene nada grave o que se puede atribuir a hemorroides, por ejemplo, sin embargo ese paciente continúa con dolor abdominal. Entonces, en ese sentido sí que podríamos estar enfocándonos hacia un síndrome de intestino irritable, pero hemos tenido que descartar previamente otras cosas. Vale. Hablábamos al principio de incomprensión, ¿no? Creo que es algo bastante... Y bueno, al final vosotros tenéis la experiencia clínica, que es algo bastante repetido por pacientes, y bueno, al final nosotros hemos hecho cosas y vemos un poco en el feedback, en los comentarios y todo que nos mandan, que sí que es verdad. De hecho, os pegan algún palito, deciros, en plan, no, es que los médicos tal, bueno, os pegan algún palito, que lo sepáis. Vosotros que veis esto todos los días, ¿es verdad que están incomprendidos? O al final, pues bueno, evidentemente, vivir con dolor es muy complicado, ¿no? Y es muy, muy incómodo y más que incómodo, ¿no? ¿Creéis que están incomprendidos? Ana, dale. A ver. Yo pienso que por cómo funciona el sistema es imposible que tú tengas la atención que tú deseas cuando te encuentras mal, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí, yo entiendo que si tú tienes dolor y no sabes lo que tienes, pues te sientes incomprendido cuando te sale la cita en 3 meses, sí. ¿En 3 meses o un poquito más, a lo mejor? Pues sí, o más, no sé. Claro, o sea, entonces yo esa parte, claro que la entiendo, sí, o sea, entiendo que se sientan incomprendidos. Ahora,
O sea, yo creo que lo que le pasa a ellos le pasa a la mayor parte de la gente con cualquier otra patología, porque al final, pues muchas veces las consultas se retrasan y no sé, porque no expones colon irritable más tarde la consulta, no. O sea, realmente tú al final pones la consulta en función de la gravedad, ¿no? Y el colon irritable, dentro de las patologías que nosotros vemos, es de las menos graves. Entonces, claro, pues evidentemente si se comparan con el resto, pues igual sí, sí, o sea, sí, yo lo entiendo. Y luego, por ejemplo, también supongo que será muy frustrante, ¿no? Que tú tengas un dolor muy grande, como por ejemplo un cólico de gases, que es de las cosas que más duele, porque es como si fuera, es el mismo tipo de dolor que un cólico biliar o un cólico de riñón, que todo el mundo sabe que duele muchísimo y le parece como normal, ¿no? Y un cólico de gases la gente no, como que no entiende que tenga ese dolor tan grande y solo sean gases. Entonces, claro, yo entiendo que tiene que ser frustrante porque al final tampoco tiene una solución fija, en plan, un cólico de gases pues tiene ese dolor y puedes paliarlo un poco, pero no sé, o sea, yo entiendo que eso tiene que ser frustrante, que tú creas que tienes algo que es malo, que te duele mucho y de repente digan que son gases, pues parece un poco que te están vacilando, ¿no? Pero es así muchas veces. O sea, que sí, que lo puedo entender. ¿Y tú, Roy, qué? No- Claro, yo creo que una parte importante de todo esto es cómo nosotros le explicamos a los pacientes lo que ellos tienen y lo que les está ocurriendo. Yo creo que muchas veces parte de esa frustración pasa porque igual van a otros especialistas o incluso el especialista que les atiende no le transmite la información adecuadamente y ellos reciben la información como de que no tienen nada, como lo de que esos síntomas no hay nada que se los produzca. Entonces, yo creo que nosotros ahí lo que tenemos es que explicar bien lo que es esta enfermedad, que es una patología funcional, que es un síndrome, que aunque no tenga nada orgánico ni que vaya a derivar en nada grave, es algo que ahí está. Entonces, esa función un poco tranquilizadora para ellos yo creo que es importante, ya que es que no es infrecuente, por ejemplo, que muchas veces estos mismos pacientes no se queden tranquilos, recurran por ejemplo, a medicina privada, repitan pruebas que ya se han hecho. Por tanto, yo creo que esa es una de las partes más importantes, transmitirles bien lo que ellos tienen, creerles cuando ellos se refieren a los síntomas de los que están hablando y explicarles que no van a derivar en nada grave, pero que tenemos ahora para ofrecerles fármacos y demás que pueden mejorar esos síntomas, aunque hay que explicarles que la enfermedad es crónica y que probablemente les acompañará toda la vida. Claro. Síndrome. Esto es una pregunta también, vuelvo un poco a parvulitos, ¿vale? Del síndrome de colon irritable. Síndrome frente a enfermedad. No es una enfermedad esto. Silencio. No, a ver, síndrome se refiere a un conjunto de síntomas, es decir, se refiere más a sintomatología. Es decir, no es lo mismo que una enfermedad, eso es cierto, pero en la práctica para ellos viene a ser lo mismo. Vamos, es decir, es un conjunto de síntomas que ellos refieren y que no se le puede llamar enfermedad pues porque no hay nada o no hay ningún tipo de prueba tangible que la pueda definir como tal. Entonces la fibromialgia tampoco es una enfermedad, es un síndrome. Pues bueno, nosotros somos más Tendría que hablar las Vale. pero, O sea, yo, por Los ejemplo, melones uno por uno, ¿no? sí, yo por ejemplo cuando les diagnostico de esto, siempre les digo que no es una enfermedad como tal, sino una forma de ser de su tubo digestivo, porque realmente es así, o sea, al final el propio nombre intestino irritable alude a que es muy irritable, es decir, que cosas que al resto de gente no le sientan mal, pues él tiene una irritabilidad especial y le sienta mal. Y la forma de expresarse es con cólicos, con diarrea, con dolor de barriga. Y realmente es que yo, o sea, lo creo así, es una forma de ser en el sentido de que no encuentras nada por lo que esté alterado ni se va a curar, porque es como si tú eres sensible en general, pues vas a ser sensible toda la vida, lo puedes trabajar, lo puedes paliar, pues esto es lo mismo. Se han desarrollado muchos fármacos para intentar que esta gente se encuentre bien, ¿vale? Que es lo importante al final, más que definir enfermedad síndrome tal, sino que ellos se encuentren bien y que puedan hacer una vida funcional, pero realmente
pues un poco en relación a lo que dice Roy, también yo le suelo decir eso, que es como una forma de ser de su tubo digestivo. De hecho, la mayoría de pacientes que tienen colon irritable también tienen dispepsia, que es un poco lo mismo en el estómago, que les sienta mal la comida, que hacen digestiones lentas, que se hinchan, todo eso. Claro. Tienen saciedad precoz. Yo creo que eso del hecho de que no puedas ver algo en una prueba diagnóstica, que al final lo condiciona todo, ¿no? Yo creo que a veces cuando se habla un poco a la ligera del síndrome de intestino irritable, pues viene un poco por ahí, ¿no? Es lo que, pues no sé, a alguna gente le ve poco sustento precisamente por eso, ¿no? Aunque la IASP y demás asociaciones de dolor, pues inviten, ¿no?, a que el dolor siempre hay que creerlo cuando el paciente lo refiere. Pasa con otras cosas que habéis hablado, ¿no? Con la fibromialgia, incluso quizá la migraña está más aceptada ya, ¿no? Eso te iba a decir yo justo, por ejemplo, la migraña, o sea, tú tienes migrañas, te diagnostican de migrañas y nadie te juzgan y cree que no te lo crees y sabe que te duele mucho, que necesitas tratamiento y tal. Pues esto es un poco lo mismo en realidad, o sea, el hecho de que no le puedes hacer una prueba diagnóstica concreta, pues no quiere decir que no le duela, claramente que le duele. Un poco dentro de, pues, lo que sois los médicos, proveedores de salud en general. Este escepticismo que a veces te encuentras, a nivel sociedad, vamos a decir, ¿creéis que hay compañeros o gente dentro del mundo sanitario que lo comparte? En plan, que dice, esto aquí cabe todo. A ver, sobre todo compañeros que... Me imagino que no de digestivo, me imagino, claro. Claro, yo creo que dentro del mundo de digestivo también puede haber algo de escepticismo, pero menos que fuera de este mundo. Probablemente esta es una patología que llega mucho a atención primaria y para facultativos o para médicos que están menos inmersos en este mundo y tal, puede ser, quizá pueda haber un escepticismo mayor. Pero bueno, es lo que comentábamos, ¿no?, antes, la falta de que haya una prueba diagnóstica de esto es lo que lleva también a los propios médicos a veces a infravalorar o a no darle la importancia que pueda tener, y al final, al ser una enfermedad que llena las consultas, tanto de digestivo, que hay estudios que dicen que hasta un 30-50% de las consultas de digestivo son por esto, y de atención primaria, pues yo creo que hay que darle su valor, porque gran parte de los recursos y del tiempo sanitario se está dedicando a este tipo de enfermedades. Claro, teniendo en cuenta que se tarda bastante en diagnosticar, ¿no?, pues me imagino que cuando tienes dolor, pues a falta de diagnóstico, a falta de otra cosa, tiras de analgésicos, ¿no? Me imagino que o no, quiero decir, que se recorre es que te vi cara ahí, Ana, de decir, pero se recorre ese ascensor de analgésicos, ¿no? De empezar por el paracetamol o no lo sé, es lo que vemos habitualmente, ¿no? El otro día estaba en la farmacia, una señora la tenía detrás y estaba pidiendo tramadol, quiero decir, o sea, que la escala de analgésicos se está recorriendo muy rápido. No sé si pasa, tramadol, que es un opioide, no sé si está pasando también con el síndrome de intestino irritable, que claro, si no puedes hacer nada ante su dolor, pues le dices, mira, pues, ¿qué hago? Te lo calmo, es lo que me queda, ¿no? Sí, o sea, el tratamiento de los cólicos del intestino irritable son analgésicos, lo que pasa es que son analgésicos especialmente diseñados para eso, ¿no? Que son como unos relajantes musculares que relajan como el músculo del colon para que no se pueda contraer tanto, porque lo que te duele a ti, el cólico, es la contracción grande del colon intentando expulsar lo que le irrita, ¿no? Entonces, claro, si tú te tomas un antiinflamatorio o otra cosa, no te va a hacer nada porque no es el funcionamiento del dolor ese. Entonces, claro, tienes que ir a alguien, o a tu médico de cabecera o a nosotros, que te lo explique y que te dé el calmante más adecuado. Si te tomas un paracetamol, probablemente no te haga nada, probablemente te haga más un Aerored que un paracetamol. Pero claro. Sí. Roy, ¿tú qué? ¿Qué decir? Supongo que la gente te viene pidiendo, dame algo, ¿no? Claro, esto es uno de los problemas que decíamos antes. Como la enfermedad es fluctuante, los síntomas van y vienen, a veces cuando llegan a nuestra consulta, justo en ese momento no tienen esos síntomas o predominan otros. Entonces, a veces es difícil orientarles bien a lo que tienen que hacer. Nosotros les comentamos, cuando tengas este tipo de dolor, pues tomar
estos fármacos que comentaba Ana, antiespasmolíticos y demás. Si predomina la diarrea, probar con un tipo de laxante, igual ese laxante no les va bien y tienen que probar otro, la diarrea, perdón, el estreñimiento, etcétera. Entonces, en ese sentido es complicado porque nosotros no podemos verlos con toda la frecuencia que ellos querrían. Al final ellos se van conociendo y si están bien orientados saben más o menos manejar un poco qué es lo que tienen que hacer, en algunos casos, en otros no es tan sencillo. Sabemos que el dolor, hablando de las farmacias, ¿no? Que hoy en día un paciente tipo con dolor pues está polimedicado, ¿no? Y que es muy común que comparta prescripción de analgésico con prescripción pues de psicofármacos, ¿no? Por ejemplo, que el dolor genere también problemas a nivel de salud mental. Esto es un poco, Roy, que lo he pensado mientras estaba yo con esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el artículo que escribiste para nosotros sobre el síndrome de intestino irritable hablabas de Kurt Cobain, ¿no? Del líder de Nirvana, que bueno, al parecer tenía este síndrome. Pero luego es verdad que Kurt Cobain también tenía trastorno bipolar, ¿no? Es sabido que, bueno, que al final el trastorno bipolar, pues, desencadenantes o factores que favorezcan su aparición, pues son el abuso de drogas, check, en Kurt Cobain, y también me imagino que el tener un dolor constante, eso genera estrés. No sé si también va relacionado o notáis que eso a los pacientes les afecta a su bienestar emocional este problema. Si incluso podría, yo qué sé, haberle causado también al pobre Kurt Cobain, antes de que acabase la cosa como acabó, problemas de este tipo. Claro, lo primero es diferenciar los síntomas provocados de los fármacos. Por ejemplo, hay ciertos fármacos, sobre todo antidepresivos o fármacos para otros tipos de dolor, como los opioides y además, que pueden provocar síntomas digestivos, el lentecimiento de la motilidad digestiva, es decir, tendencia al estreñimiento, de acumulación de gases y demás. Estos son casos donde esos síntomas son producidos por los fármacos. Ahora bien, se sabe que hay ciertas enfermedades del ámbito de la esfera psiquiátrica que pueden alterar de alguna manera lo que es la sensibilidad intestinal, esto que se denomina por ahí o que se llama lo del eje cerebro-intestino. Esto no es algo que se conozca bien, se sabe que hay cierta relación, pero no se sabe bien los mecanismos por los que esto se produce, pero cada vez va cobrando más importancia que pueda haber una cierta relación entre las cosas que pasan en la esfera psicológica y a nivel del intestino. Seguro que Ana lo conoce increíble, el eje intestino-cerebro. Bueno, no sé, yo creo que es muy bidireccional, o sea, yo creo que en general la gente que suele tener estos problemas es gente nerviosa, gente ansiosa, porque bueno, al final es en parte del mecanismo por el que se produce también es un poco somático, ¿no? El tubo digestivo es el típico sitio donde todo el mundo somatiza, uno está angustiado, tiene un nudo en el estómago, uno está nervioso y tiene diarrea. Bueno, pues yo creo que eso funciona. Y luego también al revés, si tú tienes una enfermedad crónica que te produce dolor, que no te permite ser funcional, que hace que al final día a día no puedes hacer lo que te guste y no puedes estar tranquilo, pues eso al final psicológicamente te tiene que ir quemando. O sea, yo creo que es para los dos lados. Hablabais que es fluctuante esto. Una vez te pones bien, digamos, ¿hay manera de prevenir la recaída? O sea, de decir, o cuánto tiempo pasa, que esto no me pase otra vez el mes que viene porque es que me desespero, ¿sabes? A ver, hay este tipo de síntomas, hay mucha gente que lo primero que hay que explicarles es que probablemente sea crónico, es decir, que van a tener periodos donde van a tener que convivir con estos síntomas y ellos es bueno que sepan identificar qué cosas pueden favorecer que aparezcan. Hay muchas veces que ellos ya te explican, cuando estoy más estresado tengo más síntomas. Pues bueno, ahí ya tenemos uno de los motivos por lo que esto está pasando. No te estreses. Más relajados. Dices, pues no te estreses, ¿no? Claro. No, pero bueno, el hecho de saberlo para ellos ya es importante y cambia la percepción que tienen, o al menos la preocupación de los síntomas que les están ocurriendo. Y luego está el tema de la dieta. La gran mayoría de estos pacientes relacionan con algún tipo de alimentos lo que les está pasando. Pues oye,
si tú con ciertos alimentos asocias que este tipo de síntomas te ocurren más frecuentemente, pues trata de evitarlos, evidentemente no haciendo una restricción de alimentos muy grande que al final te acabe provocando una desnutrición o algún tipo, pero al menos intenta tú relacionar qué tipo de alimentos te favorecen esos síntomas y trata de evitarlos al menos en los periodos en los que estés sufriendo más. Hicimos un vídeo de esto en TikTok, ¿vale? Tenemos un canal de TikTok, suscríbanse, amigos, mis panas, suscríbanse. La verdad que el vídeo lo petó bastante, ¿no? Porque, oh, sorpresa, esto lo sufre mucha gente. Yo creo que en redes es verdad que siempre hay un porcentaje de gente que es como que ellos lo tienen todo, ¿no? ASMR, sí, soy. Fibromialgia, sí, soy. Endometriosis, sí, soy. Persona altamente sensible, sí, soy. Pero quitando esta gente que es residual, sí que es verdad que hay mucha gente que lo pasa. Joder, esos estudios que dice un 10 o un 15% es muchísima gente, un 10 o un 15% de la población dentro de esos números que se mueven las estimaciones, ¿no? Pero bueno, está ahí. Entonces, ahora yo voy a leer una serie de comentarios sobre síndrome intestino irritable y trasladároslas a vosotros, a ver si tienen fundamento. Es decir, afirmaciones en comentarios de TikTok sobre síndrome intestino irritable. ¿Tienen fundamento? Este sería un poco el nombre de la sección. Empiezo, ¿vale? A mí me ayudó tomar caldo de hueso. Es pa'lante, si le ayudó. O sea, es lo que decía Roy, tú tienes que aprender a conocerte, es decir, hay gente que sabe que no sé qué le sienta fatal y no sé qué genial, y lo que le dices tú en la consulta es, pues tome lo que le sienta genial. O sea, sí. Roy, Se te quiere decir, como no hay una dieta específica, lo que se le indica a los pacientes es que tomen poca comida fermentable, que se llama, que en general que produce muchos gases, porque sabemos que eso sí o sí, dentro de lo que hay es lo que peor le va a sentar, pero luego cada uno es cada uno y cada uno sabe lo que le sienta bien. Roy, los probióticos, dice una persona, los probióticos me han salvado la vida. Kefir, jocoque, que supongo que es algo que existe, porque no lo he comprobado, kombucha, kimchi y chucrut. Bueno, el tema de los probióticos es un mundo y realmente, aunque hoy en día todavía no se sabe mucho, posiblemente es por donde vayan a ir los tiros de cara al futuro. El tema de la microbiota, la disbiosis y demás. Es decir, hay a personas que los probióticos le van genial, porque precisamente los probióticos que toman son quizá ciertas bacterias que a ellos les faltan en su flora intestinal y por eso mejoran. Sin embargo, hay otras personas a las que no les sirven para nada. Por tanto, quizá en el futuro conocer selectivamente qué es lo que le falta o le sobra a cada uno pueda ser una de las formas de mejorar la sintomatología de estos pacientes. Pero realmente, aunque pinta que puede tener importancia en el futuro, hoy en día todavía no se conoce demasiado sobre esto. Ana, para ti, dice aquí uno o una, no me acuerdo, cambiar mi dieta, o sea, lo que le funcionó, ¿no? Cambiar mi dieta y ejercicio. Ya, pues dices tú, este consejo vale para el síndrome intestino irritable y para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya. No, bueno, realmente dos de los ítems en las guías del intestino irritable, dos de los ítems que hay de los más importantes, sobre todo cuando es con predominio de estreñimiento, es el hacer ejercicio y la dieta. La dieta, lo que te digo, o sea, las recomendaciones son muy generales y es evitar cosas que fermentan mucho, pues las verduras, todo eso que da gases, pues a todo el mundo le van a sentar regular, pues a una persona con este problema más. Y sí, mucha gente con eso ya va bien. Vale, otro, este va con palito. Los médicos dicen que son tus nervios y no te ayudan en nada. Toma, Roy, para ti. Bueno, a ver, evidentemente es cierto que no les ayudan a sus síntomas, pero es lo que comentábamos, no hay que transmitirles ese mensaje como tal, es decir, hay que decirles que influye el estado anímico, el estado de nerviosismo que ellos tengan, pero que no es el único motivo por lo que esto ocurre y sobre todo que ellos van a tener más tendencia que otras personas a tener esos síntomas. Por tanto, quizá estar más tranquilos para ellos vaya a ser beneficioso, pero no minimizarlo de tal manera que le digas no estés nervioso y punto. Vale, otro. Raw vegan, que sería el crudiveganismo es la solución. Ana.
Pues lo dudo, porque de lo que peor sienta a la digestión, al intestino y todo son las verduras crudas y las frutas, precisamente porque son alimentos muy fermentables, con lo cual lo dudo. Y aparte, bueno, no sé si, no soy experta en crudiveganismo, pero supongo que algún nutriente les faltará en esa dieta, así que no. Otro, también, esto usado también como solución para todos los males de la tierra. Dice uno, el problema puede ser el gluten. Roy. A ver, no vale empezar todas las respuestas con a ver. Con respecto al gluten, existe la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que realmente puede tener consecuencias graves si uno toma gluten. Ahora, lo que viene, sí que es cierto es que hay ciertas personas que tienen intolerancia al gluten, es decir, que cuando toman alimentos con gluten tienen síntomas y que muchas veces se meten dentro de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, va a haber un porcentaje de este tipo de pacientes que va a mejorar disminuyendo el gluten, pero no se les puede recomendar de forma general que dejen de tomar gluten. Pero bueno, esto hay, o sea, ahora todo el mundo me sienta mal no sé qué, voy a dejar de tomar gluten un mes y hacen dietas sin gluten un mes. Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, te pregunto también por esto. Claro, porque lo que ocurre es que muchas veces cuando dejan de tomar gluten están también eliminando alimentos que, pues como decía Ana, que son más fermentables que otros, entonces realmente ellos asocian que mejoran los síntomas por dejar el gluten, pero realmente es que están dejando algún tipo de alimentos que le favorecían los síntomas que ellos tenían. Pero demostrar que lo que a ellos les pasa es por el gluten es algo bastante más complejo. Otro comentario. Es que la sección de comentarios es maravillosa. Pone uno, o una, o une. Ojo con los parásitos. Cambio de hábitos en la alimentación y desparasitar para el síndrome de colon irritable. A ver, si tú tienes unos síntomas que son derivados de una parasitosis intestinal, ya no tienes un síndrome de intestino irritable, tienes una parasitosis intestinal porque el intestino irritable no tiene nada objetivable por lo cual te encuentres así, con lo cual este chico o chica no tenía intestino irritable. Perfecto. Roy, otra. A mí me aparecieron los síntomas cuando empecé a tomar café. El café se sabe que tiene, bueno, todo el mundo sabe que cuando uno toma café, pues aumenta la motilidad intestinal, es decir, que tienden a tener más hábito defecatorio. Por tanto, café y cigarro, ¿no? Que se suele decir. Exactamente. Entonces, aquellas personas que toman mucho café y que asocian que tienen más tendencia a la diarrea, pues quizá probar a disminuir el consumo de café puede ser una buena idea. Dice otra persona, también tomo... Es que había muchísimos comentarios, o sea, fue locura, la verdad. También tomo una onza de agua, o sea, una persona que mide el agua en onzas, ¿vale? También tomo una onza de agua con una pizca de bicarbonato y la mitad del zumo de limón de la mañana o antes de dormir. Ana. Pues para adelante, si le sienta bien. O sea, te quiero decir, evidencia científica de que eso mejora el intestino irritable, evidentemente no hay, pero bueno, el bicarbonato es un antiácido, probablemente esa persona tenga un poco de reflujo, un poco de síntomas funcionales de arriba, entonces el bicarbonato pues le vaya bien y ya está, pues si le va bien que lo tome, eso perfecto. Me pasa esto, Roy, trato de comer la mayor fibra posible, o sea, el mayor número de fibra posible. Uy. A ver, cuando los síntomas que predominan es el estreñimiento y demás, pues posiblemente la fibra sea una buena opción. Aquí depende de lo que predomine en cada paciente. Luego también es cierto que muchas veces la fibra puede hinchar y provocar más hinchazón abdominal. Por tanto, probar puede ser una buena opción, pero sobre todo es dependiendo de los síntomas que la persona tenga. Si es estreñimiento, pues quizá pueda funcionar. Otro y dos que van en el mismo sentido. Dice, bueno, fumar no ayuda, y otro que dice, yo tengo, el cigarrillo afecta horriblemente. Vale, chavales y chavalas, fumar afecta a casi todo, pero en esto, el tabaco, especialmente. Pues no, yo creo que no, que especialmente no. Lo que pasa es que cuando tú fumas tragas mucho aire, porque al inspirar no solo va a los pulmones, también tragas aire. Entonces al final, si tú tienes problemas de gases, de eructos, de reflujo, de todo eso, pues no es lo mejor. Pero bueno, en general afecta más a la dispepsia, que es como el colon irritable en el estómago,
que al colon irritable. Pero bueno, no hay que fumar, que es malísimo para todo. Eso es. Y ya la última, Roy, para ti te toca. ¿Las limpiezas de colon ayudan? Si a las limpiezas de colon se refieren a los enemas, la respuesta es no, salvo que tenga un estreñimiento tan grave que no tenga otra manera de defecar que no sea mediante enema. Claro, yo es que me hice la misma pregunta, ¿qué es una limpieza de colon exactamente? Entonces puse en Google limpieza de colon y me salían como frascos, o sea, cosas que te tomas para limpiar el colon, supuestamente. Hombre, imagino que se refiere a enemas, si se refiere a productos naturales que uno toma por boca y que teóricamente vayan a limpiar el colon y demás, evidencia científica cero y yo más bien no lo recomendaría. Pero bueno. Bueno, pues esto era un poco por donde se movía el foro. También hay mucho espacio, lo que pasa es que claro, no conviene tampoco trasladarlo mucho, pero mucho médico de terapia alternativa que se cuela por ahí prometiendo que esto tal, que esto no sé cuánto, ¿no? A ver, son pacientes, como tú decías al principio, que se sienten en general bastante incomprendidos y bastante frustrados porque no es un trastorno que tenga una cura definitiva, entonces va y viene, es difícil controlar los síntomas, entonces eso es un nicho grande para segundas opiniones, privada, homeopatía, todo eso, sí, claro. Luego había otro comentario que yo creo que sí que puede ir un poco más por donde van los tiros, ¿no? Que decía, el problema es que se tratan síntomas y no al cuerpo como un todo. Todo se conecta por una razón. Yo no sé si esto es bastante acertado o es un poco quizás etéreo de más lo que dice, pero no sé si por ahí sí que puede ir más la cosa. Bueno, a ver, yo creo que en este sentido, como comentábamos que en este síndrome influye mucho el tema anímico, nervioso, la esfera psiquiátrica y tal, pues quizá, y el tema nutricional, pues quizá que hubiese una atención a estos pacientes de una manera así que nosotros llamamos más multidisciplinar, donde hay un poco más de concordancia entre los fármacos que se dan por parte de unas especialidades y de otras y tal, pues podría ser una buena opción. La verdad que yo no sé si en otros países se hace, aquí en España eso no es nada frecuente, pero bueno, yo creo que, dado que estos pacientes generalmente pasan por diversas especialidades, que hubiera una cierta coordinación entre ellas podría ser bueno. Pues muy bien. Ana Gómez, Roy Rivera, muchísimas gracias a los dos. Disfrutad de Vigo, a nosotros. Disfrutad de Mallorca también. ¿Qué tal tiempo hace hoy en Mallorca? ¿Minuto y resultado de la meteorología? Pues ahora mismo para estar en la playa tomando el sol con moderación. ¿Pero para qué? Claro, pero efectivamente, y con crema. Pero pudiendo estar grabando un podcast de La Voz de la Salud, o sea, ¿quién quiere estar en una playa de Mallorca? Realmente, si lo dices así, es para apagar el iPad ahora mismo. Claramente hay que estar muy mal para preferir estar en la playa, te lo digo así. Esto es así. Bueno, ahora que llega el verano, eso, crema solar también. Y hacedle caso a los pacientes que dicen que tienen dolor, que no se sientan desamparados, como dicen que tal, que estoy seguro de que lo hacéis. Y nada, un saludo también, aparte de a vosotros, por supuesto, a todos los que nos habéis escuchado. Si os ha gustado, compartid en iVoox, en Spotify, estrellitas, seguidnos en TikTok, seguidnos en Instagram, seguidnos en LinkedIn, seguidnos en Facebook, seguidnos en Twitter, seguidnos por la calle si queréis, podéis saludarnos. A nosotros que nos saluden siempre nos gusta. Y por supuesto, leednos en La Voz de Galicia, en La Voz de la Salud, ponéis en Google La Voz de la Salud. Y ahí estamos. De hecho, tenemos cositas publicadas sobre síndrome de intestino irritable, una cosa que ha escrito un médico buenísimo sobre este tema. ¿O no, Roy? Sí, de los mejores. De los mejores, efectivamente. Aparte, La Voz de la Salud, horario ininterrumpido. Entráis ahí y no cierra nunca. Es 24 horas. Nada más, salud para todos, gracias otra vez y nos vemos pronto en el próximo podcast. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Chao.